todos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto poder estar nuevamente aquí reunidos de manera presencial, ya que pues esto lo hacemos una vez al mes. Entonces, qué bueno poder por lo menos vernos las caras un poco, ya que siempre es virtual los martes. Entonces, ahorita tener la oportunidad de reunirnos presencialmente pues nos da otra dinámica, por ponerlo así. Antes de empezar con el mensaje, si gustan, hagamos una breve oración para traerle ese tiempo al Señor y que sea Él el que hable a nuestros corazones. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, poder apartar este tiempo para poder hablar de ti, para poder conocer más de ti, para saber, Señor, cómo nosotros podemos derribar gigantes. Yo te pido, Padre, que en esta oportunidad tú quites toda distracción de nuestra mente para poder recibir tu palabra y que tu palabra cumpla el propósito con el cual está siendo enviada. Yo te lo pido, Señor, y te doy gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Para empezar, vámonos de una a 1 Samuel 17, versículo 1 al 11 y versículo 16. Y dice lo siguiente: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elam, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 sicilios de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de pelar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogemos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un nombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentando desafío. Muchos de nosotros enfrentamos gigantes todos los días, ¿sí? Posiblemente son desafíos, son problemas, son circunstancias que van desgastando nuestra vida. Puede ser temor, puede ser ansiedad, pueden ser adicciones, pueden ser muchas cosas que en el día a día, ¿sí? Nos podemos imaginar que Goliat sale al campamento y nos acecha, nos humilla, se burla de nosotros en todo tiempo, ¿sí? Y llega un punto donde tanta es el acecho que de repente al principio cuando lo vemos que sale decimos: no, yo voy a ir a pelear con Goliat, ¿no? Pero cuando viene el momento nos damos cuenta que de repente no lo podemos vencer, y vamos al día siguiente, no lo podemos vencer, vamos después y no lo podemos vencer, hasta que llega el momento en donde decimos: yo no lo puedo vencer. Nos mentalizamos con la derrota, ya ni siquiera salimos más, sino que se queda Goliat delante de nosotros o del otro lado, humillándonos, acechándonos, atormentándonos. Puede que si tú estás aquí hoy, pues tal vez tengas un gigante en tu vida en este momento, ¿no? Puede que tal vez haya alguna circunstancia donde realmente es como: esto ya es suficiente. Ya me cansé de tener a este gigante, esta situación, esta circunstancia, este problema, venir cada vez delante de mí, retarme, acecharme, humillarme, y yo no poder hacer nada. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente: el gigante debe caer, el gigante caerá, porque ya cayó.
El gigante ya cayó. La pregunta es, ¿sí? O sea, a lo mejor dicho no la pregunta. La realidad que nosotros tenemos que tener clara es que Cristo ya venció. Cristo ya venció en la cruz. Y si queremos nosotros pruebas, podemos ir al siguiente versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, que dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndolos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En la cruz, Cristo ya venció. Podemos ir a Mateo 28, 18, donde Jesús dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. A través de esa victoria en la cruz, Jesús ahora tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Podemos ir también a Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15, que dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y podemos ir para terminar a 1 Juan 3:8, que dice: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Cristo ya venció. Entonces, nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que tener esta realidad clara. Cristo ya venció. El gigante ya cayó. Entonces, ¿cómo es que un gigante que está derrotado puede parecer tan vivo? ¿O puede parecer tan poderoso? ¿Cómo es que un gigante que ya supuestamente estamos leyendo aquí que Cristo venció, cómo es que aún vienen y surgen y me acechan y me humillan y me molestan? La otra pregunta que podríamos hacer es: ¿cómo se originan los gigantes en nuestras vidas? ¿Cómo llegan a surgir? ¿Cómo se llegan a levantar? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Una serpiente, si nosotros vemos a una serpiente y esta está muerta, no es peligrosa. Si ustedes ven si fuera viva, creo que, pues, no sé si han visto en Facebook, pero últimamente han ido serpientes por todos lados ahí en el interior. Pero si una serpiente está muerta, no hay peligro. Ahora, ¿qué pasa si esta serpiente fuese una serpiente venenosa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa si de repente agarro esa serpiente, me creo Indiana Jones y la empiezo a hacer así, ¿no? Y entre esto que lo voy agitando, de repente de la nada, ¡pum!, los colmillos se clavan en mi brazo. En ese instante, muerta, pero viva. ¿Por qué? Porque el veneno todavía sigue en sus colmillos. Está muerta. Yo la puedo ver ahí tirada y no me va a hacer absolutamente nada. Pero si yo con esos colmillos hago que me muerda, ahí hay un peligro. Ahí se convierte viva. ¿Sí? Entonces, es con lo que dice 1 Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, aquí nos está diciendo, miren, o mejor dicho, lo que leímos antes fue: Jesucristo ya venció al diablo, ¿sí? El diablo ya está vencido. El problema es de que sigue siendo peligroso. Es esa serpiente venenosa, muerta, pero venenosa. Entonces, si nosotros vamos y va a estar como es aquí, como león rugiente, ¿va?, buscando el momento exacto donde de repente alguien no esté alerta, y ¡ras!, en ese momento llega. Entonces podríamos decir de que ahí, ese es el lugar que nosotros le estamos dando, ¿sí? Ese es el lugar que le estamos dando. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo se originan los gigantes? ¿Va? Por ejemplo, me recuerdo hace un tiempo atrás, donde, tal vez para dar un poco más de contexto, a mí me encantan los leones, me fascinan los leones, es mi animal favorito. Yo recuerdo que había un evento en el Autosafari Shopping, en donde como que habían tenido leoncitos, y se daba la oportunidad de que se tomaran unas fotos con ellos, de cargarlos y todo. Inmediatamente fue como: esta es la oportunidad que yo debo de aprovechar, porque si me gustan a mí los leones, y aunque sean chiquitos, es como, es un león, ¿verdad? Es un león, entonces es como, esta es ahorita o nunca. Entonces yo recuerdo que fui
Y realmente es un gatito, pero no un gatito como el gato que conocemos. Pongámosle tal vez chiquito, 3 meses, tamaño de un perro mediano. Así, un schnauzer, si lo han visto por ahí, ese tal vez incluso está más grandecito, podría decir yo, de 3 meses. Entonces, yo estaba encantado. Yo estaba re contento con el león. Y ahí, como te dan un par de minutitos ahí, entonces así, ay, qué lindo, que no sé qué, no sé cuánto. Pero hay algo que tengo que también recordar: que cuando este león crezca, me puede devorar. ¿Sí? O sea, es hermoso de chiquito, es lindo, ¿verdad? Pero una vez crece, me puede devorar. Y así son a veces muchos los gigantes. Una adicción, por ejemplo. Una probadita no hace mal. No hace mal. Y una probadita se vuelven 2. Pero está bien. No es como que lo haga diario. Una probadita se vuelve 3, 4, 5, hasta que se convierte en un hábito diario, y de ahí nos vemos en una adicción. Empezó bonito y ya después ya no es bonito. Podemos incluso a veces pensar tal vez en el hecho de los problemas, ¿sí? Que los tomamos por poco tal vez. Sí, es algo, ahí está, no hay pena. Ya iba creciendo y no nos damos cuenta. Y es como esas películas donde uno está viendo, por ejemplo, el lado derecho y de repente se da la vuelta y madre mía, ¿con qué momento creciste? ¿En qué momento llegaste a crecer? Entonces, así es como se originan los gigantes, y así es porque todavía tienen poder. No es que tengan poder, sino que nosotros les otorgamos la oportunidad de tener poder sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta será aquí. Alguien podrá venir y decir: pero mira, yo ya sé que el gigante ya cayó, yo ya sé que Cristo venció, pero cada vez, yo ya sé que Cristo venció en la cruz, y con esto en mente yo salgo a luchar contra el gigante, pero es que todavía el gigante no cae. ¿Por qué este problema no acaba? ¿Por qué esta circunstancia no termina? ¿Por qué esta adicción no le puedo poner fin? Si yo voy a la batalla sabiendo que Cristo ya venció, ¿por qué no cae el gigante? ¿Por qué sigue ahí? La teoría es muy diferente cuando se pone en práctica. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, de la redundancia. Si yo voy en la carretera, tal vez yo sabré que en la carretera yo no tengo que ir más de 80 kilómetros por hora. Les hago la pregunta a ustedes: ¿será que todos van a 80 kilómetros por hora en la carretera? No. Van más, ¿sí? A 100, 120, 130 ahí. Más si es recta. Se van, contentos, y se van. Entonces, la teoría me la sé. Yo sé que la teoría es de que yo no puedo ir más de 80 kilómetros por hora. Pero a la hora que lo pongo en práctica, no lo aplico. Es lo mismo con esto. Yo puedo tener la teoría: sí, Cristo ya venció. ¿Sí? Cristo ya venció, ya está en la cruz. Entonces yo con eso en mente voy a ir a luchar. El problema es: ¿cómo estás tú luchando? El gigante no cae porque muchas veces vamos a pelear con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas. Y ahí es donde, por ejemplo, miren, esto que la gente pelee con sus fuerzas es triste, pero también es algo que ha ocurrido en la iglesia. Porque escuchamos todos esos mensajes motivadores de que tú puedes, tú eres poderoso, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, tú eres David, ¿va? Entonces las personas salen como: yo puedo, yo lo hago, ¿va? Entonces lo que te ponen es como: yo lo puedo lograr. Y la gente va entonces a pelear con sus fuerzas. Van con los ojos puestos en sí mismos, pensando que están capacitados para una pelea que no es para nuestras fuerzas. Es una pelea que nosotros como tales no podemos ganar. Es por eso que al final del día estos mensajes motivacionales nunca terminan. ¿Por qué? Porque necesita la gente escucharlo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no termina. El problema persiste. Entonces tal vez, lo necesito volver a escuchar. Entonces voy a otro, ahorita que vino Daniel Jadifo, no sé si ya pasó.
voy a ir con Daniel Javifa que me diga que yo lo puedo lograr. Y ahí va a venir otro motivador. Daniel Javif me lo dijo, pero como que no funcionó. Pero a ver otro, ¿qué otra estrategia me da para poder vencer? La palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Y la primera parte es simple: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si ahí dijera, nuestra lucha es con sangre y carne, ahí yo te digo, es con tus fuerzas. Ahí yo te digo, es con tus fuerzas. Y si no estás venciendo con tus fuerzas, te diría yo, debilucho. Pero inmediatamente la primera parte dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Todos los gigantes que nosotros llegamos a enfrentar en nuestra vida son instrumentos de estos mismos que estamos hablando acá. Son instrumentos. Entonces, si alguno no logra vencer, incluso les pondría de esta forma: si algún no cristiano, porque hay que siempre traer ese otro contexto, ¿sí? ¿Qué pasa si el no cristiano, pues yo veo que el no cristiano logró superar su adicción? Yo veo que el no cristiano logró superar su problema. Yo veo que el no cristiano logró superar su desafío. Y les voy a decir, sí, lo lograron superar. Pero la realidad detrás de todo ese fondo es la gracia común de Dios. Es la gracia que tiene Dios para con todos. Los que creemos es una gracia especial, porque es una gracia de salvación. Pero para todo el mundo hay gracia. Pero imagínense qué tan doloroso y costoso tuvo que haber sido esa batalla para esa persona. Cada uno de nosotros tenemos la ventaja de que sabemos de dónde proviene el poder, de dónde proviene la victoria, dónde se origina nuestra victoria. Entonces hay que hacer la pregunta: ¿cómo cae el gigante? ¿Cómo llega a caer el gigante en nuestras vidas? ¿Sí? El gigante cae por el poder de Dios. De aquí podría terminar, pero no va a terminar. Pero el gigante cae por el poder de Dios. ¿Sí? Estamos viendo que no es lucha contra sangre y carne, sino contra cosas que van mucho más allá que nosotros. Y cuando nosotros regresamos a donde Cristo venció, ¿a quiénes venció? ¿Sí? A poderes, autoridades, a todos estos, y los exhibió públicamente en la cruz. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un par de versículos. Vámonos a Zacarías 4:6, que dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que, no sé si todos los que estamos aquí presentes podríamos decir de que Dios es invicto. Dios no ha perdido ninguna batalla. La batalla que parecía que él había perdido era el principio de una victoria que se venía. Dios no ha perdido ninguna batalla. Entonces, cuando hablamos con respecto a Dios, ahí sí que si fuera tal conteo de boxeo, está invicto. ¿Cuántas batallas no tendrá? Pero en todas ha ganado. En ninguna ha perdido. Dios está invicto. Entonces, en cualquier batalla en donde Dios esté presente, nunca habrá derrota. No debería haber derrota. Porque Él ya venció. Es más, si Él ya venció la batalla más importante. Entonces, desde ahí es como todo lo que viene ahorita ya son patas de ahogado de parte del enemigo. Él ya ganó la batalla más importante, que fue en la cruz.
Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, como dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice también Salmos 84:4. Cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hayan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar la lluvia los estanques. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sion. La última parte, hasta llegar a verte. Esto quiere decir que mientras nosotros tengamos vida, mientras nosotros estemos en esta vida de peregrinos, nuestro Dios nos llevará de victoria en victoria hasta que le lleguemos a ver. Sea que nosotros moramos antes o que Cristo venga antes, hasta ese momento, si estamos en Dios, iremos de victoria en victoria. Por eso dice la palabra también en otra parte de la Biblia. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como cuando tengas a tu hermano mayor, tal vez cuando sos chiquito, voy a decir a mi hermano, entonces ahí es como, uno siente la confianza, mi hermano, aquí está. Nosotros debemos sentir lo mismo. Dios aquí está. Dios es el que está con nosotros. Dios es el que va con nosotros. El poder, ¿sí? Es el poder que obra a través de nosotros. Y ¿cómo, por ejemplo, se ve esa obra a través de nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros decir, ok, ya me diste la teoría, ¿sí? Lo que hablamos un poco. Ya me diste la teoría, que Cristo venció, que el gigante no cae porque ahí está con patas de ahogado. Ya me diste la teoría. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica? Y la Biblia dice que, gloria a Dios, que nos da incluso el ejemplo de cómo se vería esto en la práctica. En 1 Samuel 17, 40-50, encontramos el ejemplo. Y para dar un poco más de contexto aquí, lo que está hablando es de David saliendo a la batalla. Antes de que David saliera a la batalla, él fue y les dice al pueblo de Israel: miren, ¿cómo es posible que Goliat los esté insultando y ustedes no estén haciendo nada al respecto? Entonces todos dicen, no, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dice, yo voy a ir a pelear con él. Y toda la gente, no, hombre, ¿cómo vas a ir? Sos muy joven, no tienes experiencia militar, no sé qué. No, yo voy a ir. Entonces viene y dice, bueno, ¿quieres ir? Sí, yo voy a ir. Y le ponen la armadura. Y él dice, no, esto no me queda. Yo no estoy acostumbrado a la armadura. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan la armadura. Y así como tal es, como pastor de ovejas, él va al campo de batalla. Entonces aquí ya vamos entrando al contexto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Hay una frase aquí que es la que yo considero por qué salen muchas veces estos mensajes de tú eres David. Porque aquí hay una frase que dice: así venció David al filisteo con honda y
piedra. Si nosotros nos quedamos con esa frase, yo voy a decir, David venció a Goliat con piedra y onda. Pero, si voy un poquito más atrás, me da la razón por la cual David venció a Goliat con piedra y onda. Y esta es en 1 Samuel 17, 45, 47, en el mismo contexto, ¿sí? Pero ¿qué hace David? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Dios les entregará en nuestras manos. Aquí es lo que hay que clarificar. David fue el instrumento de la obra salvadora de Dios en ese momento. Y algo que ustedes tienen que saber: en el instrumento no está el poder. En el instrumento no está el poder. Está en la mano que usa ese instrumento. Por ejemplo, el micrófono. Si yo dejara el micrófono ahí, no sirve. No funcionaría. No serviría. Un control de tele. Si yo el control de tele no lo manejo, la tele nunca va a encender por medio de él. Jamás. ¿Sí? Pero cuando yo agarro el control y presiono el botón de encender, ¿cómo? Ahí ya está funcionando. ¿Por qué? Porque yo estoy dando luz. David era en ese momento el instrumento de la obra salvadora de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, como les decía, si nos quedamos en que David venció al filisteo con onda de piedra, entonces yo te voy a venir y decir el día de hoy: mira, tú puedes. Con tus fuerzas, anda. Tú sos David. Así como David venció, tú vas. ¿Va? Dale. Pero si yo te empiezo a decir, es que no fue David. David fue el instrumento, pero el poder fue Dios. El que hizo en la obra fue Dios. Entremos más en el contexto de esto. Porque aquí a veces uno lo toma como, tiró la piedra y la onda. Miren, nosotros tenemos que entender que este momento, ese enfrentamiento, hay adrenalina al tope, hasta lo más alto. O sea, esto no fue como, bueno, Goliat. Pues, ahí quédate, choto. Ahí, cabal, para. Así no fue. Es más, la forma que dice que fue es de que el filisteo vino y empezó a correr hacia David. Imagínense ustedes que David se hubiera puesto así. No, fíjate, si tal vez lo subo para acá, tal vez me dice, te acercaste. O sea, leyes de física, ¿verdad? Si lo pongo más bajo, tal vez esté en la cabeza o más arriba. Eso no fue así. O sea, lo que fue como yendo la línea de una vez y como sea, tiró la onda. Imagínense ustedes las probabilidades de que esa piedra cayera donde tenía que caer para botar a Goliat. Díganme ustedes si eso fue por las fuerzas de alguien. No, para nada, inexistente. David fue el instrumento. ¿Cuál fue el instrumento? Tirar la piedra, lanzar la piedra. Pero toda la obra fue Dios. Y David lo sabía. Por eso cuando se va y pone enfrente de Goliat, es como, mira, esta no es mi batalla, esta es la de Dios. Y yo te quiero decir algo también. Pues has ofendido a Dios al venir a retar al pueblo de Israel. Entonces, David sabía, David es como, mire, era Dios, yo aquí voy, pero yo sé que en mí no está el poder, está en ti. Yo soy tu instrumento. Heme aquí. Nadie del ejército del pueblo de Israel salió contra Goliat. Nadie. Siendo ellos los capacitados para pelear, nadie salió. ¿Por qué no salieron? Porque se enfocaron más en Goliat y en sus propias fuerzas. Ellos vieron a Goliat, no sé qué tan alto habrá sido, pero pongámonos en mente a Shaquille O'Neal, un mastodonte bueno, pues, y uno lo ve así todavía para arriba, y todavía que es ancho, y la mano que te cubre la cabeza como si fuera pelota de básquetbol, pues decís, no, digo, no.
no puedo, pues, ¿va? Un golpe de aquel en la cara y ahí quedó mi historia, pues. Pero David no fue enfocado de que el tamaño del gigante. No. Él fue más enfocado en el tamaño de mi Dios, en el poder de mi Dios, ¿sí? Entonces fue así como, si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? No porque sean mis fuerzas, no porque sea mediante mi poder, no. Es a través del poder de Dios, es a través de las fuerzas de Dios. Él era el instrumento, ¿sí? Por el poder de Dios, así venció David al filisteo, con honda y piedra. Entonces, yo ahora tampoco quiero que salgamos de acá pensando en que colorín colorado todavía, ¿va? Color de rosas de aquí en adelante, porque podemos ir a Juan 16:33, que dice, donde Jesús habló: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí Jesús nos está diciendo, miren, van a tener aflicciones, van a tener desafíos, van a tener problemas. Todo esto es parte de la vida, y podemos encontrarlo incluso en Mateo 6:33, donde dice, no se preocupen por lo que vistan, sino más bien buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás serán añadidas. Él dice ahí, cada quien preocúpese por el hoy y no por el mañana, porque Dios sabe qué es lo que ustedes necesitan. Lo que sí, la misma idea que está poniendo Jesús con esto es: no temáis, porque yo he vencido al mundo. La situación es la siguiente: cuando tú, ¿sí?, estés delante de problemas, desafíos, preocupaciones, ¿qué lugar tú les vas a dar a ellos? ¿Serás así como el leoncito que lo dejas entrar a tu casa? Ay, qué bonito, qué chulo. Ay, ven en la cama. Ay, abrazame. Ay, qué lindo. Y de repente llega a crecer, a ser un león feroz que me puede devorar. O a la primera que nosotros veamos el problema, el desafío, el riesgo, lo que hacemos es inmediatamente darnos la vuelta y buscar a Dios. ¿Cuál va a ser nuestra acción? Por mí, mi acción va a ser buscar a Dios. Como decía en Efesios, ¿sí? Fortalecerme en el Señor, en el poder de su fuerza, y saber que Él ya venció, y que no es en mí, que no es mi batalla, sino que es la de Dios, que no es contra carne y hueso, sino que son contra muchas cosas donde yo realmente necesito a Dios, y que los gigantes son instrumentos de estos mismos. Y así como también ellos son instrumentos, yo soy instrumento de Dios para derrotar al gigante. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentras y te pones a reflexionar con respecto a este tema, para poder traer en mente de que ciertamente en nosotros no está el poder para vencer? Nosotros no tenemos el poder para vencer. Tal vez diríamos, bueno, ¿cómo nosotros podemos, ya sé que es Dios el que venció, ¿cómo puedo yo aplicar eso más todavía de manera práctica? Alabanza, orando, leyendo la palabra, ¿sí? Ayuno, ¿sí? Adoración, todo esto, todos los que le llaman la palabra las disciplinas espirituales o los medios de gracia. Si nosotros vamos con cada uno de estos, nos vamos a ir fortaleciendo por la fuerza del Señor, fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres el que pelea nuestras batallas. Ciertamente tú has vencido. Ciertamente tú eres victorioso, Dios. Tú ya venciste al mundo. Nos enfrentaremos a aflicciones, nos enfrentaremos a preocupaciones, a situaciones difíciles, pero sabremos que tú, Señor, eres victorioso.